información, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Por aquí estaba yo leyendo mensajes. Esmeraldita me dice, yo quiero boletos del Congreso de marzo 14. Claro, ya están. Los pueden adquirir por el Facebook, los pueden adquirir directos online por teléfono con los promotores, en fin. Así que, bueno, estén ustedes pendientes para que formen parte de esta experiencia del 2020. Pero además de eso, también nos platicó, y como este programa lo van a escuchar en Augusta el próximo domingo, pues recuerden que justo en marzo 14, también en Augusta, tendrán otra gran experiencia que le vamos a pedir al Padre Gonzalo Mesa que lo recuerden para que ustedes... El año pasado fue la primera vez, así que en este año, con esa experiencia, no hay pretexto, ¿verdad, Padre Gonzalo? Buenos días. Ahorita entra el Padre Gonzalo. Claro que sí. Bueno, no hay pretexto para participar en este congreso, esta conferencia sobre la Divina Misericordia que tendrán allá en Augusta. Dile de una vez a tu comadre y a todos y acércate a la parroquia de Santa Teresa de Ávila para que te den allá en Augusta, para que te den mucho más información. Aquí con nosotros al teléfono que tú conoces al 830-388-3009. También muchísimas gracias porque ya me empezaron a preguntar sobre la misión Balancam, ¿sí? Nos vamos del 4 al 8 de marzo a Balancam, Tabasco, en México. Así que hay que pedir información. Hay gente que ya nos dice, bueno, no puedo viajar, ¿cómo puedo ayudar? Ayudas en mucho, hijita, ayudas en mucho. Pidan información, por favor, lo antes posible. Y si no me equivoco, este viernes vamos a tener por primera vez nuestra reunión de mujeres. Es que está Laurita haciendo aquí milagritos. Entre mujeres por la mañana, de 9 a 11, entre mujeres por la mañana. Una reunión de compartir, de aprender. Y hoy en la noche estaré con las mujeres renovadas allá. Entre mujeres se va a apoyar a las mujeres renovadas de la parroquia de San Judas. Hoy en la noche, ¿qué tendremos? Tendremos una visión, un panorama de las Sagradas Escrituras. Allá te espero a las 7 de la noche. ¿Ya llegó el Padre Gonzalo? Ya está listo. Hola, buenos días, Padre. Hola, Gloria, buenos días. Saludo con mucho gusto en nuestro programa semanal. Saludo como siempre a la gente que amablemente nos escucha en diversos lugares de los Estados Unidos, de México y en diversas partes del mundo, hasta donde lleguen nuestros saludos, y agradeciendo como siempre el favor de su escucha en estas ondas radiales del 1380M y también del 91.1 FM. También saludo a los amigos de Tabasco que nos escuchan por la estación de internet, y también a la gente de Vive Radio que nos escucha en Carolina del Sur muy pronto, Gloria. Recuérdate que ya vamos a estar en Savannah, en esta estación nueva que se llama Radio Católica de la Diócesis de Savannah. Muy pronto ya estaremos saludando a la gente de allá de Savannah. Lo cual nos daría muchísimo gusto seguir ampliando y seguir viendo todos los medios, Padre Gonzalo, para llevar este mensaje a nuestros hermanos. Sí, así es. Y mira, Gloria, tenemos hoy mucha información. Básicamente el día de hoy vamos a estar concentrados en dos temas principales, todos muy importantes. El primero de ellos es la semana, o la novena, más bien la novena por la vida, que se lleva a cabo en el mes de enero, y en este caso, en el 2020, esta novena para rezar por la vida se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo más bien porque ya inició, del 21 al 29 de enero del 2020.
Otra iniciativa, que es el segundo tema importante que vamos a hablar el día de hoy, es la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, que se lleva a cabo del 18 de enero al 25 de enero del 2020. Dos temas pues muy importantes que pues van a ocupar esta horita que tenemos de compartir todos juntos. Pero quiero antes, como siempre, pues pedirles a la gente que nos está escuchando que se comuniquen al 830-388-3009, 830-388-3009, que ahí nos pueden dejar sus comentarios y también sus preguntas. Y también en el Facebook, estamos listos en el Facebook Live, estamos transmitiendo totalmente en vivo y ahí nos pueden encontrar. Y también pueden mandar un correo electrónico a vgradio, como Virgen de Guadalupe, vgradio@aol.com, y bueno, pues ahí estaremos listos recibiendo todos sus mensajes y con mucho gusto pues les atenderemos. También intenciones de oración los pueden mandar, obviamente, a vgradio@aol.com o en este teléfono que les acabo de mencionar. Quiero decirles que, sobre todo para la gente que nos escucha en el área de Augusta, Martínez, Evas, Grovetown y Thompson, que en la iglesia aquí, en la iglesia de Santa Teresa de Ávila, tenemos todos los días la oración matutina que le llamamos Glorioso Amanecer. Nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana para rezar juntos la liturgia de las horas, en este caso el oficio de lectura y también las laudes, la oración matutina, seguido de el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Es un grupo, como te digo, pues ya cumplimos más de un año, llevamos más de un año. Es un grupo, pues, digamos, numeroso, más o menos cada día llegan 15, 20 personas que pues hacen el esfuerzo de levantarse a las 6 antes de las 6 de la mañana para estar listos a las 6 para rezar y de esa manera pues recibir el día en presencia de Cristo, porque hay que decirlo que expongo el Santísimo Sacramento todos los días a las 6 de la mañana, y enfrente al Santísimo pues rezamos la liturgia de las horas y también rezamos el Santo Rosario todos los días. También después a las 8 de la mañana, 8:30, empieza la Santa Misa, de tal manera que los rezos de este grupo de matutino de oración se reúne de 6 a 8 de la mañana y a las 8 se quedan muchos para las 8:30 estar listos para la misa. Es un grupo pues bastante sólido, bastante consolidado. A lo largo de un año pues han aprendido muchas cosas. Han aprendido obviamente la liturgia de las horas. Es gente que no tenía ni idea de lo que era eso de la liturgia de las horas, parece como le estaba hablando en chino, pero ya es gente que gracias a Dios maneja perfectamente como un experto, como si fuera un clérigo, y no son clérigos, son todos laicos, salvo su servidor, que maneja perfectamente la liturgia de las horas. Gente que ha crecido en espiritualidad. En fin, hay muchos beneficios de este grupo matutino. Esto pues simplemente es una de las puestas en práctica de lo que el Concilio Vaticano II nos pide para los laicos. A veces es otro tema que no vamos a abordar hoy, pero algún momento lo vamos a abordar, la participación de los laicos. Mucha gente, y sobre todo clérigos, que no han entendido bien el tema de la participación, piensan que participación de los laicos es poner a los laicos, convertirlos en mini sacerdotes o mini diaconitos, ¿no? O sea, ponerlos todos en misa y que todos canten, aplauden y que participen en la misa, que se suban al altar. Eso no es la participación, ¿eh? El Concilio Vaticano II nunca entendió eso como participación y tristemente pues mucha gente, sobre todo clérigos, lo malentienden así. Y en fin, tenemos malos resultados. No, una de los elementos claves del Concilio Vaticano II, que vamos a hablar sobre él más adelante, en términos de participación de los laicos, quiere decir participación espiritual, y una de esas cosas se concreta básicamente en la participación de los laicos en la oración, en los actos de oración y también en las prácticas ascéticas, de tal manera que los laicos también se vean involucrados, o sea, participen en la vida de oración como la Iglesia los enseña. Y una práctica, como te digo, de esa participación de los laicos concretita es la liturgia de las horas, que los laicos recen la liturgia de las horas, aunque no estén obligados, porque no lo están, pero que sí se involucren de esa manera en la oración, en esta oración de la Iglesia, que es justamente la liturgia de las horas. Es un ejemplo muy hermoso de la oración, de todos juntos unidos rezando. No solamente, los clérigos estamos obligados a rezar
el oficio completo de la liturgia de las horas, pero los laicos no lo están. Sin embargo, su participación espiritual y en la oración y de manera ascética lo concretan, por ejemplo, en estos grupos en donde pues los laicos se comprometen a rezar la liturgia de las horas y otras actividades espirituales, ¿no? Es un ejemplo. Otro día, como te digo, Gloria, vamos a abordar ese tema de la participación activa de los laicos y su correcta interpretación. Muy interesante y además yo me cuento con el privilegio de haber ya compartido un día contigo ahí justo a las 6 de la mañana y me sorprendió muchísimo, padre, porque no es fácil ni el horario, etcétera, pero además la integración de nosotros como laicos para rezar la liturgia de las horas sabiendo que es la oración del pueblo de Dios. Sí, efectivamente, es una oración muy bella y es la oración, pues es la liturgia de las horas nació, como sabemos, más o menos por el siglo IV, siglo V, ya tomó su forma con San Benedicto, que la instituyó, digamos, para sus comunidades cenobíticas. Algún día vamos a hablar sobre eso. Pero mira, no quiero desviarme del tema porque quiero hablar de algo muy importante. El 21 al 29 de enero se lleva a cabo la novena por la vida. Porque y hoy, 22 de enero, se celebra aquí en Estados Unidos el Día de Oración por la Protección de los Niños No Nacidos. 22 de enero en los Estados Unidos es un día particular de oración y penitencia, llamado Día de la Oración de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos. ¿Por qué el 22 de enero? Porque mira, el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto en los Estados Unidos. Esta legalización, folleto, digamos, este archivo, esta decisión se llamó Roe versus Wade. Roe versus Wade. Wade. Roe como Roe y Wade. Roe versus Wade. Así se llama digamos, expediente que recibió la Suprema Corte de los Estados Unidos y que el 22 de enero del 73 legalizó en los Estados Unidos este terrible y horroroso crimen del aborto. Desde entonces, 61 millones de niños han perdido la vida. 61 millones de niños tan solo en los Estados Unidos. Una cifra horrenda, una cifra horripilante. Una cifra que pues ya alcanza los muertos en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial murieron cerca de 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 51 millones de personas. Estamos hablando de 71 millones de personas. Desde que se legalizó el crimen del aborto en los Estados Unidos, han muerto 61 millones de niños, más los que no se cuentan, porque pues estas cifras son un poco inciertas, pues yo creo que ya llegamos a los 70 millones, que es prácticamente la cifra de las dos guerras mundiales. ¡Wow! Es algo horrendo, es una cosa tremenda. Y el problema, bueno, claro, es que en las guerras mundiales, pues uno se da cuenta de la destrucción que provoca. Pero en el aborto la destrucción sigue, pero no nos damos cuenta porque esta destrucción tristemente y terriblemente se lleva a cabo en secreto. Por eso, por estas cifras tan terribles y porque día a día, pues minuto a minuto se siguen matando vidas inocentes en el vientre materno, en Estados Unidos designó obligatoriamente el 22 de enero como día particular de la oración por los niños no nacidos. De hecho, si ustedes van a misa, espero que vayan a misa hoy, o si ya lo hicieron, pues ya supieron que el 22 de enero es una misa especialísima para celebrar, bueno, no celebrar, sino para unirnos en oración por la protección legal de los niños no nacidos. Una de las iniciativas para proteger la vida en esta semana de enero, hay que decir que hay varias iniciativas para la protección de la vida. A partir de 1973 se desarrollan en los Estados Unidos diversas iniciativas para contrarrestar los efectos tremendos que te acabo de decir, que son millones de vidas perdidas, para contrarrestar los efectos del aborto. Por ejemplo, en el mes de octubre se celebra el mes de la vida. En el mes de enero en el que estamos se celebra la novena por la vida. ¿En qué consiste? Bueno, son simplemente, como su nombre lo indica, una novena. Una novena que inició, siempre es en el mes de enero, pero en este año 2020 se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo del 21 al 29 de enero.
Esta novena pues básicamente es una novena que tiene una intención cada día, y cada día pues va acompañada de una breve reflexión y una sugerencia de acción, además de la oración, para que la gente pues no nada más se instruya y rece, sino que también haga actos de misericordia y actos corporales de penitencia para que se construya la cultura de la vida y termine esta cultura horrorosa, tremenda y abominable cultura de la muerte en la que estamos rodeados y no nos damos cuenta. ¿Qué te parece, Gloria, si hoy que estamos en el 22 de enero, que se celebra el Día de la Protección de los Niños No Nacidos, qué te parece si hacemos la novena aquí con todos los amigos? Más adelante les voy a decir cómo ustedes pueden acceder a esta novena. Es totalmente gratuita y la pueden recibir en su teléfono sin ningún costo y en español, obviamente también hay en inglés. Claro. Vamos a empezar en este 22 de enero, segundo día de la novena por la protección legal de los niños no nacidos. Claro, Como me te encanta decía la en idea. un principio, este 22 de enero pues es el día de oración y penitencia, día de oración para la protección de los niños no nacidos. El día de hoy, en este día de la novena, pedimos para que todos los niños en el vientre materno sean protegidos por la ley y acogidos con amor. Que todos los niños en el vientre materno sean protegidos por la ley y acogidos con el amor. Y aquí nos proponen un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. ¿Qué te parece si todos juntos allá en sus casitas me ayudan a decir Padre Nuestro, Ave María y Gloria? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión en este segundo día de la novena. En este aniversario 47 de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, lloramos la vida de muchos niños que fueron exterminadas por el aborto y recordamos en oración a los que sufren las consecuencias. La Iglesia se reúne para orar por la protección de todos los niños en el vientre materno y realizar actos de reparación, confiando en que el Señor escuche nuestras oraciones. Al respecto, San Juan Pablo II escribió: es urgente una gran oración por la vida, que abarque el mundo entero, desde cada grupo o asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada persona, que haga iniciativas extraordinarias y con la oración eleve su súplica a Dios, creador y amante de la vida. Que se eleve esta oración en nuestros corazones hoy y cada día en adelante hasta que cada ser humano sea protegido por la ley y acogido con amor. Actos de reparación. Y aquí el segundo día de la novena les propone estos actos de reparación. Número 1, abstenerse de una comida en este día. Abstenerse de una comida en este día. Número 2, ofrecer otras oraciones por los niños no nacidos y también para el fin del aborto. Estas oraciones pues puede ser el Santo Rosario o la Coronilla de la Divina Misericordia. También como tercer acto de reparación en este segundo día de la novena, se propone hacer algún sacrificio o acto de penitencia para esta intención de la protección de los niños no nacidos. Un paso adicional que podemos hacer es que, ayudar a las mamás. Porque fíjense, sobre todo las mamás que están embarazadas y sobre todo aquellas que no, que no esperaban. Más mujeres y jóvenes de los que podemos darnos cuenta tienen en su mente abortar. Quizás son familiares o amigos o amigas de ustedes que trabajan con nosotros o para nosotros. Incluso si una persona se identifica como provida ante un embarazo inesperado, pues esta noticia pues la mueve, la atemoriza y puede influir en esa persona para que piense en el aborto. Y se les recomienda en esta novena que si una persona comparte con ustedes que está embarazada y que considera abortar, que la ayuden para que no lo hagan.
y hay varias iniciativas que se pueden realizar. Número uno, y aquí entre las iniciativas que existen para que ustedes den como respuesta a una persona que le diga, una mujer que les diga yo quiero abortar, ustedes le van a decir, estos son 4 pasos que están aquí en la novena. Estos 4 pasos se conoce como Love Approach, como la palabra love, amor. Love Approach, LOVE, que significan los 4 pasos que ustedes tienen que hacer para cuando una persona que está embarazada tenga la malvada idea de abortar. Love Approach, dice love porque el primer paso es listen and learn, es decir, escuchar y conocer. Escuchar a la persona, conocer sus circunstancias y ofrecer empatía. La O de la segunda letra de love, que es open options, opciones abiertas, es decir, ustedes llévenlas a los lugares, sobre todo llévenlas a una iglesia, porque en la iglesia hay muchas iniciativas, muchas opciones para ayudar a estas personas, muchas. No voy a desviarme del tema porque no vamos a acabar, pero hay muchos lugares e instituciones que ayudan a las mamás embarazadas y les dan todas las opciones, desde hogar hasta consejería, hasta asistencia médica, pasando por las medicinas, y cuando ya tienen el bebé los ayudan en todos los pasos del embarazo hasta cuando dan a luz, e incluso después. Muchas instituciones las ayudan incluso a encontrar un trabajo para que pues una vez que tengan el bebé pues puedan reincorporarse a la vida laboral si es que lo necesitan. Opciones abiertas, o de love. V, la tercera letra de la palabra love, que quiere decir visión y valor. Es decir, ayudar a las personas a que tengan una visión de futuro, acompañarlas para que puedan ellas saber que sí tienen un valor y que hay visión de futuro, que pueden, una vez que den a luz, pueden continuar con su vida laboral, aunque el embarazo pues no lo hayan esperado, no lo hayan planeado, ellos pueden seguir adelante y su vida va a continuar mejor que antes, siempre y cuando obviamente decidan tener al bebé. Y número 1, la E de love, la última letra de esta 4 pasos, love, extender y empoderar. Extender y empoderar, pues más bien ya va a ser las instituciones que se encargan de empoderar a esta mujer que pues quizá, como te digo, ante el miedo, ante la inesperada noticia de un bebé que no lo tenían planeado, pues las instituciones le ayudan a las mujeres a empoderarse, es decir, no, tú sí puedes salir adelante, porque te vamos a ayudar y te vamos a empoderar, te vamos a entrenar, te vamos a ayudar desde los pañales hasta tener todo lo que necesites para el bebé, la leche, si necesita pañales, ropa, todos se los dan en estas instituciones. Hay que buscarle, obviamente, pero el primer paso es acercarlos a una iglesia católica, obviamente, para que puedan justamente tener este tipo de ayuda. 21 al 29 de enero, ¿dónde pueden conseguir información? Miren, ustedes se pueden inscribir de manera totalmente gratuita y en español para recibir esta novena en su correo electrónico, por mensajes de texto, o incluso hay una aplicación móvil totalmente gratuita. El sitio de internet, ojo, es 9 Days for Life, así como escribe el número 9, days en inglés, forlife.com. 9, se lo voy a deletrear, 9 DAYSFORLIFE.com, 9daysforlife.com, ahí le oprimen español y ahí les van a poner todas las opciones que tienen para que gratuitamente, día a día, en estos 9 días del 21 al 29 de enero, ustedes reciban la novena y puedan obviamente rezarla. La pueden rezar en sus casas, la pueden rezar en la iglesia, en donde ustedes gusten, pero lo importante es que tengan la novena para esta intención. ¿Cómo ves, Gloria? No, mira, me encanta y además hay veces que no estamos viviendo las propuestas o no sabemos las propuestas y las iniciativas de la iglesia para poder sumarnos ante tantas necesidades, no solo una necesidad, Padre Gonzalo. Mira, mucha gente estamos pidiendo por la paz del mundo, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos al respecto? Ofrecemos un sacrificio, rezamos el rosario, etcétera, y dentro del mundo, bueno, pues está esta terrible realidad que es el aborto, entre muchas otras, la violencia, etcétera. Entonces yo creo que
Tú nos pones al tanto con esta información y ahora pues hicimos hasta una pequeña oración y es la posibilidad y compromiso que todos tenemos. Me espero que las personas que están escuchando esta nota en sus parroquias, en su vida personal, digan, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tú no sabías, hoy es este día. Eso ya sería importante y muy valioso. Mantenernos informados, compartir la información y hacer algo al respecto. No digamos qué está pasando con el mundo, queremos rezar por el mundo sin hacer nada. Entonces, a mí me parece muy interesante, Padre Gonzalo, que estemos ofreciendo toda la información en lo que se está llevando a cabo oportunamente en el caso de este ejemplo tan particular que has traído a esta mesa. Vamos, Padre Gonzalo, a una pausa comercial en unos segunditos más. Por lo pronto quiero decirte, Gloria, sí, dime. antes de que vayamos a la pausa, que Sí, acabo dime. de poner en el sitio Facebook de Virgen de Guadalupe Radio la liga en español para que quienes deseen puedan oprimirle y ahí suscribirse ya sea por texto o email. Pueden ver la página Virgen de Guadalupe Catholic Media en el Facebook, que es www.facebook.com/VG Radio 1380. Ahí se meten y acabo de poner esta novena de los 9 días por la vida para que tengan ustedes esta novena y se suscriban y bueno, pues nos ayuden a rezar para que pronto acabe este terrible crimen del aborto. Muy bien. Por lo pronto yo saludo a Yolanda Limón, a María Mata, dice, buenos días. A Noemí, que constantemente nos está escuchando, seguramente con esta información la podrá compartir con allá sus amigos de Dallas. Y María Mata, pues es de allá, así que seguro tiene también la información de lo que haces a las 6 de la mañana en la parroquia Santa Teresa de Ávila. Mari, ¿estás yendo a la adoración? ¿Va, Mari, Padre Gonzalo? No ha venido, pero bueno, es una buena invitación que les haces a Mari y a todas las personas que pues ojalá nos puedan acompañar, porque es una oración transformadora, ¿no? Ah, sí, muy difícil, definitivo. porque sí, efectivamente es difícil, no es para nadie, es fácil levantarse pues muy temprano, ¿no? Y llegar todos los días, salvo los jueves no, los jueves son días de descanso. Ah, mira. Pero los demás días ahí estamos, todos los días a las 6 de la mañana y los domingos a las 7. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos con más. Hombres y mujeres de fe, con María al encuentro con Jesús Eucaristía. Hermanos, recuerda, marzo 14 tenemos nuestro primer congreso de este 2020, Congreso de Hombres y Mujeres de Fe, en el sitio que tú bien conoces, Centro de Convenciones Henry B. González, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Ya tenemos los boletos a tu disposición. Puedes encontrarlos en el 830-388-3009, 830-388-3009, con un promotor en tu parroquia o en la tienda de regalos Gift of Faith, que se encuentra en el Ingram Mall. Hombres y mujeres de fe, con María al encuentro con Jesús Eucaristía. Viendo que habrá un retiro de matrimonios en la parroquia San José Sausan. Rosy, muchas gracias por tu información. Vamos a tratar de compartirla con alguien más. Bueno, ahora sí, Padre Gonzalo. Dice Mari Mata
que ya entró a la aplicación y que ya no ha ido a la liturgia de las horas. Bueno, ahí está la invitación. Ya todos los que escuchen allá en el área de Augusta, de verdad, vayan, se aprende. Bueno, yo que hago liturgia de las horas me pareció al ir que tenía muchísimo más que aprender. ¿Verdad, padre? Todos los días se aprende. Vamos a escuchar más información. Sí, otra información que es importante esta semana, fíjate que del 18 al 25 de enero se lleva a cabo en la Iglesia Universal, y esto no nada más es para los Estados Unidos, sino en toda la Iglesia Universal, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Así que ya tenemos, fíjate, dos temas bien importantes en estos días. Dijimos que del 21 al 29 de enero tenemos la novena, digamos, la semana de la oración por la vida. Y también del 18 al 25 de enero es la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y por eso voy a hablar un poquito del ecumenismo. ¿Qué es esto del ecumenismo? ¿Y cuál es la diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso? Mira, como sabemos, la palabra ecumenismo viene del griego ecumene o ecumene, que quiere decir justamente la casa común. Oikumene quiere decir la casa común. La palabra economía viene también de la misma raíz de oikumene, que es la casa común, de la casa, es decir, la palabra en sentido económico quiere decir la administración de la casa. Y en el sentido religioso, ecumenismo, en sentido griego, quiere decir la casa común. Y es muy bonito pensar en eso, en el ecumenismo, como la casa común. ¿Cuál es la diferencia entre diálogo ecuménico y diálogo interreligioso? Mira, el ecumenismo se refiere al diálogo entre los cristianos de diversas denominaciones, obviamente. El diálogo tiene como punto de partida lo que Jesús nos enseñó, Juan 17:21, que todos sean uno. Nuestro Señor en su oración sacerdotal hermosísima de Juan 17, Ay, que sí, es preciosa, sí, preciosa. y que no tiene, pues, nada más, en Juan 17 nos podemos llevar un curso entero de un año, Uh-huh. de las diferentes partes que tiene, pero ahí, pues, tiene su punto de partida, este diálogo ecuménico, es decir, que todos sean uno. ¿Por qué? Porque para Cristo lo más triste, lo que más les duele el corazón es la división. ¿Por qué? ¿Por quién es la división? Tú dímelo, Gloria. La división es el diablo. Diabolos quiere decir en división, ¿no? Por eso, en Juan 17:21, una de las cosas que Cristo le pide al Padre en la oración sacerdotal, en esta oración íntima que Jesucristo tiene con Dios Padre, es la unidad de los cristianos. Por eso, pues a partir de ahí inicia el diálogo ecuménico, en este esfuerzo que queremos hacer todos para que todos los que se llaman cristianos, pues estemos todos juntos, unidos. Pues el ecumenismo tiene la Sagrada Escritura como fuente principal. La meta del ecumenismo, pues, es la unidad plena y visible. Y también, obviamente, ya más adelante, desde el punto de vista eclesiológico, el ecumenismo tiene su punto de partida, particularmente en estos tiempos en el Concilio Vaticano II, particularmente en este decreto sobre el ecumenismo llamado Unitatis Redinteratio, que vamos a mencionar más adelante, pero también en la Constitución Apostólica Lumen Gentium sobre la Iglesia. Uh-huh. ¿Qué es el diálogo interreligioso? Pues el diálogo interreligioso, como su nombre lo indica, es el diálogo entre los cristianos, en este caso los católicos, y las otras religiones, por eso uh-huh. Interreligioso, diálogo entre los cristianos y las diferentes religiones, por ejemplo, principalmente el judaísmo y el islam. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, el diálogo ecuménico entre las diferentes denominaciones cristianas y el diálogo interreligioso, que es el diálogo entre la Iglesia Católica y el diálogo con las otras religiones, ¿no? ¿De dónde viene esta necesidad de la unidad entre los cristianos? Pues como sabemos, ya desde los primeros siglos, están presentes en el Nuevo Testamento, hay que decirlo, se dan divisiones. Divisiones uh-huh. que ya en el Nuevo Testamento los tenemos, ¿eh? Sí. Las divisiones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos Gálatas, en Romanos, pero en fin, vemos las divisiones que se dan entre la comunidad judaica y la comunidad mesiánica.
entre la comunidad helénica, es decir, la comunidad griega y la comunidad judía. Las divisiones que suscitaron el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15, hay que acordarse que fue el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15, en donde se tienen que reunir los apóstoles porque ya ven la división existente en la iglesia y deciden, tenemos que reunirnos para justamente deliberar y con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos diga qué es la respuesta ante estas divisiones y qué debemos de responder ante estas divisiones. Ya lo tenemos ahí en Hechos 15. Pablo pues habla de diferentes divisiones, ¿no? Como te decía, Gálatas 2, Romanos 1, 24, habla pues de las diferentes divisiones que se dan, por ejemplo, acuérdate entre aquellos que comen carne y los que no comían carne, entre los de Apolos, ¿te acuerdas? Sí, ustedes son de Apolos, ustedes son de... No, aquí no hay de Apolos ni de nadie, aquí somos unos. Les dijo Pablo en estas cartas, particularmente Gálatas y Romanos. Segundo, digamos, olas de la división grandes que se dan en la iglesia, pues en los primeros siglos hay que recordar las herejías de Marción, de Novacio, de Pelagio, y obviamente pues de estas divisiones que pues se resolvieron con los concilios de Nicea y Constantinopla. Otro cisma del quinto siglo, y aquí no hay que dejar de lado el cisma de los arrianos, ¿no? También en el siglo IV y V, que fue una ola dirigida por Arrio, que influyó incluso a los obispos, que pues obviamente provocaron un cisma, ¿no? Luego los cismas del siglo V, ¿no? También son importantes. Llegamos después al grande cisma del año 1054, le llaman el gran cisma, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, cuando los orientales se desprenden de la Iglesia Católica en el año 1054. De ahí nos saltamos, estoy hablando en general de los grandes cismas, de las grandes divisiones en la Iglesia. De ahí nos saltamos al siglo XVI, obviamente, pues con la Iglesia Luterana, en 1517, por Martín Lutero, seguido por 1537 por Enrique VIII, que es con el cual surge la Iglesia Anglicana. En ese mismo periodo, digamos, en esa misma década, las iglesias reformadas de 1525-1536, es decir, las iglesias de Zwingli y de Calvino. Y más adelante, pues en el siglo XVII, los bautistas, los cuáqueros y los metodistas, ¿no? Ya más adelante, entrados en el siglo XIX, pues tenemos estas iglesias que se separan a su vez de los protestantes, los discípulos de Cristo, los adventistas, los Salvation Army, estos de Salvation Army, que es el Ejército de Salvación de 1865 y que es una separación también de los protestantes. Pues en el siglo XX ya las divisiones también dentro de la iglesia protestante son los pentecostales, ¿no? Que se separan a principios del siglo XX, 1901-1906. Bueno, estoy hablando en términos generales, un brochazo general, porque no les puedo hablar de todo, porque un curso de ecumenismo lleva un año completo. Entonces estoy tratando de resumir de dónde viene la necesidad de el diálogo ecuménico, es decir, entre las diferentes denominaciones cristianas o separadas, ¿no? Ya llegando al Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium de 1964 habla sobre la necesidad de este diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas. Dice, por ejemplo, Lumen Gentium 15, la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Fíjate cómo dice, esto es bien importante, la Iglesia se reconoce unida por los bautizados, aunque no profesen la misma fe o no guardan la unidad de comunión con el sucesor de Pedro. Pero dice, ellos, los cristianos separados, dice, honran la Sagrada Escritura, tienen la Biblia como norma de fe y de vida, y algunos muestran sincero celo religioso, porque creen en Dios Padre y en Cristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo, están sellados con el bautismo y por ello están unidos a Cristo. Dice también Lumen Gentium 15, de esta forma el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo para que todos estén
unidos del modo determinado con Cristo, que quiere decir una grey y un único pastor, una grey y un único pastor, Lumen Gentium 15. Para conseguir esto, dice este documento, Constitución de la Iglesia, dice: la Iglesia no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y a la renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. Lumen Gentium 15, y de ahí nos saltamos a este documento sobre se llama Unitatis Redintegratio, en donde nos habla de la necesidad de promover la unidad entre todos los cristianos. Dice Unitatis Redintegratio: promover la restauración de todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Concilio Vaticano II, puesto que, y esta es la razón que da, la única, dice, es única la iglesia fundada por Cristo Señor. O sea, es una iglesia nada más, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Dice, todos se confiesan discípulos del Señor, pero es una sola la iglesia. Hay que entenderlo también, obviamente, la iglesia es una, no hay más. Las demás pues son la iglesia es una santa católica y apostólica, punto. Uh-huh. Las otras son denominaciones cristianas separadas, que como bien dice los documentos, pues en algún momento estuvieron unidas a nosotros, uh-huh, y que se fueron separando a lo largo de la historia, como ya les mencioné, por diferentes circunstancias, ¿no? Enrique VIII, Lutero, Calvino, que se fueron separando por diferentes circunstancias, pero en la mayor parte de estos 2000 años de cristianismo estuvimos juntos. Por eso aquí dice Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, dice, única es la Iglesia de Cristo. Y esto es bien importante que lo sepamos, ¿no? Por eso dice este mismo documento, esta división que existe entre los cristianos, es decir, separados, repugna, fíjate qué palabras tan fuertes, esta división repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la difusión del Evangelio por todo el mundo. Wow. Qué palabras tan duras, ¿no? Wow, fíjate, sí. Dice, la división repugna la voluntad de Cristo. Es escándalo para el mundo y obstáculo para la difusión del Evangelio por todo el mundo. Escándalo para el mundo y obstáculo para la difusión. ¿Sabes qué pasa? No conocemos esto. No estamos conscientes. Y bueno, es lógico, Padre Gonzalo, porque lo que quiere el Señor, la voluntad del Señor es la unidad. Tú te referías hace un momento al Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Bellísimo, quiero que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Por tanto, la división no es lo que quiere Dios de nosotros. Al contrario, es la unidad, y a partir del Concilio Vaticano II, de hecho ya antes, pero como te digo, pues no puedo, o sea, llevar un curso de ecumenismo es un año. Claro. No se puede, pero ya desde antes, desde León XIII, la Iglesia Católica ha hecho todos los esfuerzos posibles para promover esta unidad y se han dado avances muy, muy importantes, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Lo que te estoy mencionando pues son los últimos, digamos, documentos que tenemos como base eclesiológica para hablar de la unidad entre los cristianos. Otro documento muy importante que se basa, Gloria, en Juan 17 es justamente esta encíclica de Juan Pablo II de 1995 llamada Ut Unum Sint, que en latín quiere decir que todos sean uno, las palabras de Cristo a Dios Padre, en Juan 17. Esta encíclica de Juan Pablo II, 1995, es sobre el empeño ecuménico y dice, entre otras las cosas, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines del Sacrosanto Concilio. Y vuelve a repetir lo que te había dicho, única es la Iglesia fundada por Cristo, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Uh-huh. Juan Pablo II repite esto del decreto, es decir, que única es la Iglesia fundada por Cristo y las demás pues son herencias de Cristo, en donde brilla también la luz de Cristo, pero la única iglesia es la Iglesia Santa Católica Apostólica, la única fundada por Cristo, que es nuestra Santa Iglesia. Y a partir de ahí, pues, obviamente, sí, efectivamente hay luces de Cristo en las iglesias separadas, pero son luces, son comuniones, son denominaciones cristianas, porque única es la Iglesia de Cristo. Y fíjate, Gloria, que pues a partir de estos documentos que te estoy mencionando, desde 1968 se realiza esta iniciativa llamada
la semana de la oración por la unidad de los cristianos, semana de la oración de la unidad de los cristianos, desde 1968. Y desde este año, es decir, se fue conformando, ¿no? Pero ya más o menos ya establecida como la tenemos ahora, bien establecida del 21 al 25 de enero, perdón, del 18 al 25 de enero, se estableció ya a partir del año 2000, a partir del jubileo, ¿te acuerdas del año 2000 de Juan Pablo II? A partir de esa fecha ya se digamos, se delimitó más con la estructura que la conocemos ahora, es decir, del 18 al 25. Esta semana tiene es una semana fuerte, porque también a lo largo de una semana pues se proponen diversos elementos para la reflexión, y también se proponen a las diversas iglesias y dioses de todo el mundo pues rezar, particularmente poner en las intenciones de esa semana del 18 al 25 de enero las intenciones de la unidad de los cristianos. Esta semana concluye, se cierra con broche de oro el 25 de enero con la fiesta de la conversión de San Pablo. ¿Te acuerdas cuando San Pablo pues se nos narra cómo pues yendo de camino una luz lo derriba y pues le dice: Cristo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Qué le dice San Pablo? Pues yo no te persigo a ti. ¿Quién eres? Y le dice: tú al perseguir a los cristianos me estás persiguiendo a mí. Y a partir de ahí se da la conversión de San Pablo, que después es una historia bellísima, ¿no? Se celebra el 25 de enero esa fiesta. Y para celebrarlo los papas, yo supongo que es a partir de Pablo VI, pero con toda seguridad Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco van ese 25 de enero a la iglesia de San Pablo extramuros en Roma para celebrar la liturgia de las vísperas, de la liturgia de las horas, y es como si se cierra esta semana de la oración por la unidad de los cristianos. Obviamente a esa celebración de la iglesia de San Pablo, la Basílica de San Pablo extramuros en Roma, acuden varios miembros de diferentes denominaciones cristianas. Fíjate que en esta semana, cada año, a partir del 2001, se propone un tema, un tema de reflexión, para que, obviamente el tema de la unidad de los cristianos es extenso, pero cada año hay un tema guía, un tema eje, que nos va a ir guiando en esta semana. El tema de este año, del 2020, es Hechos 28:2, lo vamos a leer. Dice: nos trataron con una humildad rara. Ese es el tema de esta semana de la oración por la unidad de los cristianos. Nos trataron con una humildad rara. Viene de Hechos 28:2, que si me permites voy a leer. Sí, por favor. Nos habla el capítulo 27, de Hechos de los Apóstoles, como ya sabemos, pues nos narra la travesía. Este capítulo 27, 28, a mí me encanta, porque nos dice todo lo que le pasó a San Pablo, desde que naufragó, que lo iban a echar al mar, que lo insultaron, hasta que una víbora lo iba a picar. Entonces, sí, todo le pasa a San Pablo en 27, 28, Hechos de los Apóstoles. Léanlo, por favor, y bueno, pues yo creo que a mí me encanta reflexionar, porque es como todas las peripecias que le pasaron a Pablo, pero ojo que también te pueden pasar a ti. Y lo debemos de ver también con con humor, con esperanza, ¿no? Porque pues en realidad eso es lo que es, si tomamos las cosas pues como la divina providencia nos las manda y lo vemos con humor, pues quizá un poquito nos vamos a aligerar esa carga, ¿no? Dice Hechos 27, camino de Roma. Como el temporal, acuérdense que ya Pablo ya iba en el barco. Hechos 27, 18, empieza en el 18. Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar el aparejo de la nave. Durante muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar desde Creta. Os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo.
yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho, iremos a dar en alguna isla. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon y hallaron 20 brazas. Un poco más adelante sondearon de nuevo y hallaron 15 brazas. En Malta, llegan a Malta. Una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humildad poco común. Encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a todos nosotros a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo había reunido una brasa de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora, que salía huyendo del calor, hizo presa en su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se decían unos a otros: este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no lo dejará vivir. Pero él se sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. ¿Cómo ves? Ay, no, me encanta. Bueno, de por sí, pero además, Padre Gonzalo, has tocado temas que podemos llevarnos programas y programas. Hablamos de San Pablo, ¿qué no decir de él? Porque hay quienes le identifican como el apóstol de la unidad. Y según entiendo, y clarifícame por favor, este mensaje de la unidad de San Pablo, el mensaje, de San Pablo en pro de la unidad, es esa conciencia del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 21, que expresaría el Señor en la última cena, que todos sean uno, pero también ve San Pablo la unidad, la fuente de la unidad en la Trinidad, que es otro aspecto interesante sí, de la teología paulina. Sí, este tema que escogieron para este año, para la unidad de los cristianos, se llama "Nos trataron con una humildad rara". Ese es precioso. Este texto nos permite reflexionar sobre dos temas importantes relacionados con la unidad de los cristianos: Ajá. La divina providencia y la hospitalidad. Ándele. Son dos virtudes ecuménicas, hay que decir, virtudes ecuménicas que se quieren resaltar en este texto, en este tema de la unidad de la oración por los cristianos. ¿Por qué la divina providencia? Porque uno no puede acelerar los tiempos de Dios. Dios tendrá, como dice el Papa Francisco y lo ha dicho muchas veces, a nosotros nos encantaría que en un año todas las denominaciones cristianas estuviéramos unidas. Nos encantaría, lo deseamos y lo pedimos, pero serán los tiempos de Dios. Quizás no serán un año, sino serán 100, 200, 300. Solamente el Señor sabe. La divina providencia lo sabrá. Y número 2, la hospitalidad. ¿Por qué hospitalidad? Porque, pues obviamente en el diálogo entre diferentes denominaciones cristianas debe de haber hospitalidad, debe de haber escucha, debe de haber empatía, no para pelearnos como tristemente hacen algunos extremistas de algunas denominaciones cristianas que se la pasan despotricando e insultando a los católicos. Eso no sirve, porque aquí San Pablo, que es, el apóstol de la unidad, nos invita, como él lo menciona aquí en Hechos 28, a la hospitalidad, como a él lo recibieron y a todo su tripulación. Acuérdate, Gloria, que eran 276 los tripulantes que, pues, a Pablo no lo querían, ¿verdad? Porque pensaban que era como a Jonás, un poquito de Jonás, que pensaron que como Jonás se subió al barco, pues era la culpa y trajo la mala suerte y por eso se hundió el barco y lo echan al mar y se lo traga la ballena. Lo mismo sucedió con San Pablo, que pensaron que porque él se metía al barco ya les iba a traer mala suerte. Eso no existe, pero pues la gente lo pensó. Y por eso pues insultaban a Pablo, por tu culpa, no sé. Y Pablo pues siempre que les decía, ánimo, tengan ánimo, no se preocupen, la divina providencia nos va a llevar. Y es el tema y lo que pues nos podemos quedar el día de hoy en esta semana de la unidad de la oración por los cristianos. La divina providencia nos dirá cuándo. Y lo único que hay que hacer es tener ánimo, tener buen ánimo, porque solo Dios sabe, y pues el Señor, si es su deseo, pues lo va a conceder. Pero me encantó, es una sola palabrita en medio de las líneas que dice tanto, Padre Gonzalo, y luego, bueno, las dos reflexiones que hacías, ¿no? Una sola palabrita en medio de esas líneas. Sí, Pablo, pues él tenía la seguridad de que iban a llegar, es decir, estaba hundiendo el barco, le estaba yendo re mal,
como dice aquí en Hechos 27, que pues ya llevaban muchas noches, y decía, incluso aquí dice la Biblia, ni siquiera el sol salía. O sea, imagínate cómo estaba, ¿no? Para que pongan esto, de que ni siquiera el sol salía. Y ya iban muchas noches que estaban a la deriva del Adriático. Tú sabes que las tempestades del Adriático son muy fuertes. Y bueno, pues eran muchas la tempestad los iba llevando a la deriva, no sabía ni para dónde iban, pues no veían ni el sol. Ajá. Bueno, a veces así parece, ¿no? A veces así parece nuestra vida, a veces así parece nuestra sociedad y por eso es tan importante. Sí, estamos quizás, Padre Gonzalo, y lo digo rápidamente porque nos queda poco tiempo, a lo mejor el tema puede continuar la próxima vez. Mucha gente del auditorio, como católicos, pudiéramos decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? La unidad en el ecumenismo, entre los cristianos de todo el mundo, etcétera, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero a lo mejor sirve bien reflexionar ahí donde yo estoy, en mi comunidad, y por tanto también reflexionar en el lema que cada año, a lo mejor ni siquiera sabíamos que cada año se celebra este día. Volvemos al punto de estar informados. Qué bueno que mencionas ese puntito. Sé que tenemos poquito tiempo, pero quiero decir esto importante ya que eso estás tocando. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues mira, en todas las familias, en tu familia, en todas las familias de los que me están oyendo, tienen un familiar que es protestante. Estoy absolutamente convencido. Y justamente en esta semana lo que tienen que hacer ustedes es rezar, sobre todo el 25 de enero, rezar para que ese miembro de la familia pueda regresar a la iglesia, y no nada más él, sino todos a la iglesia, a la denominación cristiana que pertenezcan, que todos, tú como católico y él como en la denominación cristiana que esté, ese familiar, puedan todos algún día llegar a la mesa de Cristo y compartir el mismo pan, compartir la misma fe y la misma Eucaristía. Para eso es esta semana, y sobre todo el 25 de enero, por ese familiar que tienes que se fue, porque quizá como pues lo dice claramente Juan Pablo II y lo dice el Concilio Vaticano II, porque pues la división provoca escándalo, porque la división es un atentado contra la voluntad de Cristo, ¿no? Dios. Así es, Padre. Y bueno, ya nos pasamos de tiempecito, Padre. Este es un tema muy amplio, pero muchísimas gracias por recordarnos y mantenernos al día. Muchas gracias, y pues los dejo con mi bendición, que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues estamos en las frecuencias nuevamente, si Dios permite, la próxima semana. Yo rezo por ustedes, no se olviden de rezar por mí. Hasta Claro pronto. que no, Padre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.